el creador del coaching ontológico, Ajá. o el padre del coaching ontológico, Rafael Echeverría, y él es orgullosamente latino, Ok. él es chileno. Y es espectacular escucharlo hablar. Él tiene una máxima que dice que si cambias la forma de ver las cosas, cambias el resultado. Claro, Y es mágico, es real, sucede. Y también pues el coaching, en el coaching vemos que nosotros somos co-creadores de nuestra propia realidad. claro. Y si no lo crees, pues va a estar en la Matrix repitiendo, repitiendo, repitiendo. Entonces, empiezo a estudiar ese rollo, me fascina. Eh, Posteriormente muere mi padre y yo siento que es una muerte, o sentía en ese momento que era una muerte injusta. Y en ese inter vuelvo a ver a un amigo de la infancia porque se muere su papá el mismo día que yo. eh, los, la misa se la hacen en el mismo. Imagínate, yo vivo en Guadalajara, ¿sabes cuántos templos hay allá? Ajá. Un montón. Sí. Pues nos topamos en el mismo templo, lo cremaron en el mismo crematorio, lo velaron en la misma capilla. Es más, cuando me dio el abrazo del pésame, pues más bien él creía que yo le estaba dando el abrazo del pésame, o sea, y no, o sea, yo le decía, ¿quién te avisó? Me dijo, ¿de qué? Pues de que mi papá murió. Me dice, pues es que también murió el mío. Más bien yo te iba a preguntar a ti quién te avisó a ti. Claro, sí. Entonces, fue algo bien chistoso, pero luego empieza a ir a mi oficina y me empieza a hablar de esto, de la bio, ¿no? Me platica que él escuchó a Pati Chapoy en Ventaneando, un programa que tiene esta conductora, que hablaba de la biodescodificación en aquella época, ¿no? Y me enseñó un libro en internet, me enseñó cómo accesar. ¿Y qué crees? Que yo me clavé? Lo que pasa es que ese día que fue a verme, yo me paré de mi silla, de mi escritorio, y dije, me duele la espalda. Me dijo, oye, güey, ¿no has oído hablar de la bio? Y pues me enseña el libro y me clavo. O sea, soy muy clavado, muy intenso. Me quedo 2, 3 de la mañana estudiando, aprendiendo. Me fascinó. Primero lo dudé, como todo el mundo lo duda, pero empecé a comprobarlo con mis propios síntomas, ¿no? Empecé a darme cuenta por qué mis dolores de cabeza, por qué me dolía la cintura, las rodillas, y qué crees que empiezan a desaparecer. Entonces yo dije, esto es increíble, ¿no? Esto, y yo ya daba cursos un poco de coaching, ¿sí? Claro. Entonces empecé a platicar un poquito de este tema y me daba cuenta cómo la gente quería más que les hablara de este tema que del propio coaching. Ok. Pues muy buenos días, muy buen día para todos. Estamos aquí en Indescriptibles, este podcast, y ahora tenemos un super invitado. Mi querido Fer, ¿cómo estás? Encantadísimo que me hayas invitado, muy contento y muchísimas gracias. No, al contrario, yo quiero agradecerte porque sé que estás en Guadalajara, estás en grandes eventos, muchísimas cosas y apartaste tu agenda para venir. Muchas Sí, gracias. fíjate, me salió aparte, ¿cómo es? Ajá. Fluir, ¿no? Fluir. Me salió una cita al rato de trabajo y fíjate, todo se acomodó y pues aquí estamos contentos. Gracias por el espacio, Rafa. No, gracias a ti por venir. La verdad es que lo valoro mucho porque me llama tanto la atención. Digo, he visto tus videos y Mm. la verdad me da gusto que te vaya muy bien lo que estás haciendo porque creo que estás ayudando a muchas personas a cambiar. Sobre todo, pues hay cosas que la gente no se da cuenta y que pues traes. Lo que yo he aprendido y he visto de ti es que, ¿por qué la gente no cambia? ¿Por qué trae cosas del pasado? Pues es que la información no se pierde nunca. La información se transforma de alguna u otra manera. Y nosotros traemos mucha información de nuestros ancestros, de nuestro pasado, de nuestros padres, tanto de lo que hemos vivido, o sea, tu propia vida, como el embarazo de tu madre, la información que ella haya percibido durante el embarazo, los 9 meses, y también del árbol transgeneracional, ¿no? Que nosotros, bueno, yo me he especializado muchísimo en el árbol y pues si nosotros comprendiéramos el árbol bien, la historia familiar, pudiéramos llevar una vida mucho mejor, más sana y más libre, sobre todo más libre. Pero sí, también aclarar que nosotros no ayudamos a nadie. O sea, esa palabra está padre, pero creo que va impresa de mucho ego, ¿no? Nosotros acompañamos a las personas a encontrar información que le ayude a liberar, pues desde enfermedades hasta situaciones repetidas, ¿no? Yo que me dedico a la biodesprogramación de los síntomas y las vivencias,
pues vemos los síntomas, pero también esas situaciones que se repiten que no son gratas, que las personas de alguna manera están sufriendo porque no pueden salir de esa repetición, ¿no? Claro. Y tú cómo, por ejemplo, tú cómo te diste cuenta, porque pues para poder descubrir todas estas cosas, digo, se me hace muy interesante, ¿no? Cómo realmente hay un origen de muchos bloqueos, un origen de que todas las generaciones pues no venga un cambio. ¿Cómo fue que tú entraste a este mundo? Mira, la realidad es que la vida me trajo para Claro. acá. Yo soy empresario de toda la vida. De hecho, tengo empresas, tengo 6 empresas actualmente. Pero pues la vida me llevó aquí. Yo nunca me imaginé ser terapeuta, la verdad. Me gustaba. Empecé yo en el coaching ontológico. Primero hice un curso de cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos que me invitó un amigo, que realmente cuando estuve adentro lo quería matar. Dije, cuando salga de aquí lo voy a colgar. Pero realmente es que ese curso me inició en este rollo de este despertar, ¿no? De conciencia. Me gustó. Desgraciadamente desgraciadamente la mayoría de las personas no vivimos como queremos vivir. Sin embargo, no nos damos cuenta cuando estamos ahí que, que hay una mejor forma de vivir. O sea, creemos que somos felices, creemos que, sí, creemos que como estamos viviendo estamos bien y somos felices. Pero es que no conocemos el otro lado. Claro. Yo digo, o decimos, ¿no? Que andamos como la paleta payaso, ¿no? Sonriendo, pero bueno, luego te platico cómo. Claro. Este, Ahorita me dices. sí. Y la realidad es que cuando ves otra forma, pues empiezas a darte cuenta que está mejor la otra, ¿no? Más sana, ¿no? Un poco. Y no te estoy diciendo que somos santos ni nada, o sea, para nada, no estamos hablando de eso, ni de religión, ni nada de eso, ¿no? Estamos hablando de no lastimar a otro ser humano y siempre buscar tu felicidad, pero sin lastimar a los demás. Entonces, pues ese es básicamente, ¿no? Inicio en este rollo, me meto al coaching ontológico, a pesar de que es muy criticado, ¿no? Por muchos, ¿no? Eh, He escuchado personas que se dedican, de hecho, a este rollo y lo critican, pero pues es que quizá no lo conocen, ¿no? Yo que he estado ahí, te puedo decir, sí, hay coach buenos, hay coach malos, hay empresas que manipulan, que te quieren mantener ahí de por vida, ¿no? Claro. Pero no, hay empresas muy buenas de coaching. El creador es, bueno, el creador del coaching ontológico Ajá. o el padre del coaching ontológico, Rafael Echeverría, y él es orgullosamente latino, Ok. él es chileno. Y es espectacular escucharlo hablar. Él tiene una máxima que dice que si cambias la forma de ver las cosas, cambias el resultado. Claro. Y es mágico, es real, sucede. Y también pues en el coaching vemos que nosotros somos co-creadores de nuestra propia realidad. Claro. Y si no lo crees, pues va a estar en la Matrix repitiendo. Entonces, empiezo a estudiar ese rollo, me fascina. Eh, Posteriormente muere mi padre y yo siento que es una muerte, o sentía en ese momento que era una muerte injusta. Y en ese inter vuelvo a ver a un amigo de la infancia porque se muere su papá el mismo día que yo. eh, los, la misa se la hacen en el mismo. Imagínate, yo vivo en Guadalajara, ¿sabes cuántos templos hay allá? Ajá. Un montón. Sí. Pues nos topamos en el mismo templo, lo cremaron en el mismo crematorio, lo velaron en la misma capilla. Es más, cuando me dio el abrazo del pésame, pues más bien él creía que yo le estaba dando el abrazo del pésame, o sea, y no, o sea, yo le decía, ¿quién te avisó? Me dijo, ¿de qué? Pues de que mi papá murió. Me dice, pues es que también murió el mío. Más bien yo te iba a preguntar a ti quién te avisó a ti. Claro, sí. Entonces, fue algo bien chistoso, pero luego empieza a ir a mi oficina y me empieza a hablar de esto, de la bio, ¿no? Me platica que él escuchó a Pati Chapoy en Ventaneando, un programa que tiene esta conductora, que hablaba de la biodescodificación en aquella época, ¿no? Y me enseñó un libro en internet, me enseñó cómo accesar. ¿Y qué crees? Que yo me clavé? Lo que pasa es que ese día que fue a verme, yo me paré de mi silla, de mi escritorio, y dije, me duele la espalda. Me dijo, oye, güey, ¿no has oído hablar de la bio? Y pues me enseña el libro y me clavo. O sea, soy muy clavado, muy intenso. Me quedo 2, 3 de la mañana estudiando, aprendiendo. Me fascinó. Primero lo dudé, como todo el mundo lo duda, pero empecé a comprobarlo con mis propios síntomas, ¿no? Empecé a darme cuenta,
por qué mis dolores de cabeza, por qué me dolía la cintura, las rodillas, y qué crees que empiezan a desaparecer. Entonces yo dije, "Güey, esto es increíble, ¿no? Esto", y yo ya daba cursos un poco de coaching, ¿sí? Claro. Entonces empecé a platicar un poquito de este tema y me daba cuenta cómo la gente quería más que les hablara de este tema que del propio coaching. Ok. Y hice mi primer curso, tuve un tallercito. Me acuerdo, Rafa, te platico que lo abrí, hice una promoción 2 por 1, lo llené, pero entre esos un amigo que es cirujano. Me dice, oye, güey, invité a mi papá, güey, va a ir mi papá. Ah, que a toda madre, ¿no? Pero yo no sabía que su papá era médico, güey. Entonces esta onda sí, sí como que para muchos médicos les conflictúa muchísimo. Ya ahorita no, ¿verdad? Ahorita tengo una escuela donde tengo alumnos médicos, ayer estaba platicando con un alumno que es pediatra y está estudiando conmigo, tenemos alumnos psicólogos, entonces ya está un poquito más abierto. De hecho, yo tengo 20 y tantos maestros en mi diplomado y ahí tengo tres doctores, ¿no? Médicos que están trabajando conmigo. Para mí, ahora tengo una clínica, tengo un socio doctor, el Claro. doctor Alexander, o sea, ahorita ya cambiaron las cosas, pero hace 9 años, eh, pues sí, y aparte yo no estaba tan informado, entonces ese curso lo di con mucho miedo. El clásico así prende una veladora ahí al lado de mí, de Claro, Rafa, sí. para que... Y volteaba a ver yo al papá de mi amigo, que no lo conocía, pero ya sé quién era. Y dice, que no me pregunte, que no me pregunte, que no me pregunte, porque me iba a poner muy nervioso. Pero no, todo salió bien y a partir de ahí me vine abriendo talleres, ya he recorrido toda la República, he dado en España, acabo de regresar de Colombia, en Argentina, estoy por ir a Madrid a dar mi conferencia, pero digo, ya estuve en Valencia y bueno, pues esto me ha cambiado la vida, totalmente, totalmente. Y lo digo abiertamente, o sea, me ha cambiado la vida como persona, en mi salud, económicamente, en mis relaciones familiares. Y digo económicamente a pesar que hay muchas personas que van a pensar que porque estoy ganando dinero con esto, ¿no? Claro. Que la realidad es que sí, pero mi dinero ya lo tenía, o sea, quizá yo ya tenía estabilidad Claro. desde antes con otro negocio que tengo. Pero sabes qué, yo creo que si no me hubiera clavado en esto, yo ya, a eso me refiero, yo hubiera repetido un ciclo Claro. donde lo hubiera perdido todo. Claro, sí. Entonces, como en el Inter, cuando empiezas a estudiar esto, empiezas a la vez a comprender tus ciclos biológicos memorizados, tus pérdidas, tus fracasos, y no solo eso, te das cuenta de dónde vienen. Y si no las sanas, lo que va a suceder es que las vas a repetir, ¿sí? Eh, entonces, a eso me refiero, o sea, me ha cambiado la vida en cuanto al dinero, no porque haya llegado mucho dinero, o sea, no, sino que yo estoy seguro que ya hubiera tenido un ciclo de fracaso, porque yo venía de estar arriba, abajo. O sea, Claro. llegué a tener empresa con 20, 30 personas y después quedar solo en un cuarto de servicio que era mi oficina, haz de cuenta. ¿Sí? Entonces, son ciclos, ¿no? Claro. Yo creo que ese ciclo yo hubiera llegado si no es que hubiera sanado todo esto, mi forma de nacer, los 9 meses de embarazo, darme cuenta que mi padre me quiso abortar y que por eso yo abortaba los proyectos, no los terminaba. Entonces yo creo que ya muchas cosas han quedado sanadas y eso me ha dado mucha estabilidad. ¿Y esto como tal se llama biodescodificación? Mira, te voy a explicar. La realidad es que, y yo siempre hago mucho hincapié en esto, Rafa. El que descubrió esto es un doctor alemán. Ok. El doctor alemán se llama Rick Hammer. Mucha gente, Rafa, lo niega o no lo menciona. Y la intención, desgraciadamente, es como hacerte creer a ti o a la gente que escucha que yo lo descubrí, ¿no? Que yo soy el mero mero y esto es mío. Pero la realidad es que no es así. El doctor Rick Hammer, es una historia un poco larga, voy a hacer y está en internet además, no tiene caso, voy a hacer un muy breve resumen. Le disparan a su hijo, muere, a los meses, al año, él presenta cáncer de testículo, Ujú. Rafa, Ok. después de la muerte de su hijo.
Es una muerte muy famosa porque le dispara el último príncipe italiano que hubo, el último príncipe que hubo en Italia. Le dispara y finalmente el doctor Hammer al año después de la muerte presenta cáncer de testículo y él tenía 5 especialidades médicas, se dice, acaba de morir hace un par de años, se pone a investigar en una clínica porque él tenía acceso a información, tenía varios cargos en esa clínica y se da cuenta que todas las personas que habían ido con cáncer de testículo, todas habían perdido un hijo real o simbólicamente. Ok. Entonces él como médico se da cuenta que quizá está descubriendo la causa del cáncer, ¿sí? Ok. Pero realmente no fue así. Con el tiempo se dio cuenta que descubrió la causa de todas las enfermedades. Y no me gusta, Rafa, llamarle causa, sino el sentido Claro. biológico. El comprender por qué enfermamos, que eso es para mí lo más importante. Es muy sencillo. Hammer demuestra que antes de un síntoma hay un estrés alto. Ajá. Un estrés alto vivido con características especiales, o sea, específicas, y característica sería, es un evento dramático, inesperado, vivido en soledad, sin solución para la persona aparente. ¿Sí? Si tú lo vives de esa manera, cumpliendo estos 4 características, se genera, Hammer lo documenta, lo demuestra, Ajá. Rafa, no crees que estamos sacando algo de la manga. Documenta que se hace un cortocircuito en el cerebro, se altera primero la psique humana, o sea, tu tranquilidad desaparece, y se genera un cortocircuito cerebral en las neuronas donde está el área que se controla un Qué órgano. impresionante. Sí, y lo tiene documentado, ¿eh? Digo, obviamente hay muchos intereses y no quieren que esto, o Claro. sea, pero ya el internet lo ha abierto un poco, ¿no? Se genera un cortocircuito en las neuronas del cerebro en el área del relé, se llama relé, que es el área donde está la información del funcionamiento de los órganos. El cerebro controla todos los órganos, Rafa. Súper interesante, pero no lo sabemos. Hoy por hoy estamos estudiando la célula, queriendo comprender la causa del cáncer. Y nos hemos olvidado que esa célula no se va a alterar si el cerebro no lo ordena. Se genera este cortocircuito y posteriormente viene una alteración de un órgano. Pero aquí lo más importante y lo que hay que dejar claro es que no se hace el cortocircuito en un relé al azar, porque tenemos muchos relés en el cerebro, ni tampoco se altera un órgano al azar. El órgano que se va a alterar es el órgano que su conflicto, que su función tenga relación con el conflicto. Con el conflicto. ¿Esto qué quiere decir? Si Hammer pierde un hijo, el órgano afectado son los testículos. Y quizá habrá gente que diga, ¿cómo es posible eso? Bueno, por eso te decía que Hammer descubrió el sentido biológico de la enfermedad, que no enfermamos nada más porque sí, y que la enfermedad no cae del cielo como un castigo divino. Hay mucha gente cree que Dios lo Sí, claro, castiga y que por sí. eso se enferma, o le Ajá. dio cáncer, Dios me castigó porque me porté mal. Y no funciona así. Hammer lo que dice es que los órganos se alteran solamente de 4 maneras. Aumentan la función, la disminuyen o se bloquea la función del órgano. Pero tiene un sentido. En el caso de un cáncer de testículo, Hammer descubre que se altera la testosterona, se empieza a producir más espermas para ser, obviamente, estar en condiciones óptimas para poder reproducirte y reemplazar al hijo que perdiste. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que tú no soluciones de manera lógica, lo vas a solucionar, o tu cerebro, por sentido de supervivencia, lo va a solucionar de manera biológica. Y para dejarte hablar, perdóname, Rafa. No, 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 es que a mí me gusta, la verdad, aprender Sí, y que la gente esté viendo porque sí. a veces sí, mejor dejar. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que hay un asalto, le ponen un arma a una persona Ajá. en la cabeza y automáticamente vamos a tener reacciones biológicas. Claro. O sea, dime. De hecho, conozco un caso de un amigo de mi hijo que él parece ser que tiene
como un problema mental de, o sea, tuvieron un asalto y él reaccionó y ya quedó mal. O sea, tú ya no es una persona que puede tener una vida normal. Realmente ya tiene un problema como de, pues, si se llamara, no sé cómo se podría, cómo se denomina científicamente un retraso o algún problema. Sí, se quedó en shock, o sea, podría Ajá, tener como, mira, a nosotros lo vemos eso como es una constelación cerebral, ok, una constelación esquizofrénica. sí, Y Hammer la explica y documenta. Hammer documenta muy pocas, documenta 20, 30, porque fíjate, lo intentaron matar, lo metieron a la cárcel un año, Rafa, ajá, oh, le quitaron su licencia para ejercer, o sea, le quitaron, ya no pudo ejercer. Entonces al final ya no tuvo tiempo para seguir investigando. Pero él hablaba de que existían 500 constelaciones, más o menos. Yo creo que hay más, ¿eh? Yo creo. Ahora que me dedico a esto, yo creo que hay muchas más. ok, ¿Sí? Eh, pero increíble, o sea, Hammer ya no pudo, pero él va a estar constelado. Hammer dice que la constelación viene cuando hay dos conflictos activos, uno vivido en la polaridad masculina y otro vivido en la polaridad femenina, uno vivido de manera eh, depresiva y otro vivido de manera maníaca. Cuando estos dos conflictos están activos, la persona no altera su comportamiento. Va a haber órganos alterados también, pero altera su comportamiento. Entonces aquí vemos la esquizofrenia, personas que oyen voces, que ven quizá personas muertas, híjole, el autismo, el Alzheimer, pues al final hay una alteración del comportamiento humano. La propia diabetes, Hammer lo llama que es una constelación. En fin, volviendo al tema del asalto, imagínate que está este asalto, ponen un arma en tu cabeza, te asustas, ¿qué va a pasar? Se va a subir el azúcar, la presión, dilatar la pupila, voy a poner varios ajá, ejemplos, sí, ¿no? Sudoración, se va a acelerar el corazón, quizá te haces pipí, salivación, etcétera. Va a haber muchísimas reacciones biológicas. Entonces aquí, y eso va a ser en cuestión de segundos, y tú no vas a ser consciente de todos los órganos que se alteraron en ese momento. claro. Y no lo vas a ordenar tú, lo ordena tu cerebro, no te lo pregunta. Y eso es porque todas esas reacciones están a cargo del sistema nervioso autónomo. Y estas son reacciones inconscientes, como la digestión, la respiración, el parpadeo. O ¿Sí? sea, todas esas emociones se perciben y empiezan a reaccionar los órganos. Lo que hace el cerebro es ponerte en condiciones óptimas para una situación nueva o de peligro. Ok. Vamos a explicar cada reacción. Ajá. Pupila dilatada, pues para fijar bien el arma de la persona y saber si va a disparar o no, tratar de ver en sí la escena completa. Sudoración para bajar la temperatura del cuerpo. Te orinas, quizá para marcar territorio, como cualquier otro Ujú. animal. Se acelera la respiración, pues ocupas más oxígeno, porque el cerebro interpreta dos cosas, o huyes o atacas. Se va a subir el azúcar, porque el azúcar es la energía del cuerpo. Que tú vas Y a necesitar vamos para el escape. para el escape o Ok, el ataque, o ok. defenderte, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Cuando se va el asaltante, todos tus niveles, conforme pasa el tiempo, van a ir bajando. ¿Correcto? Ajá. Ok. Aquí el tema es comprender que hay personas que viven con el asaltante. O sea, como si ya estuviera en su vida. O sea, Pues ¿se puede ser quedó? tu esposa, tu esposo, Ah, ok. tu trabajo, el estrés de tu trabajo, el tráfico, tu jefe, Ok. ¿sí? Entonces tú vives ante esa situación, son personas entonces que tendrían la presión alta, la azúcar alta, Ok, ¿sí? claro. Es sudoración en las manos, temblorina, ¿sí? Hablábamos del tartamudeo. O sea, ¿por qué? Porque es una reacción del cerebro, pero ante una situación. Y eso es lo que no hemos comprendido como seres humanos. La enfermedad no cae del cielo, es una reacción biológica ante una situación. Es así. Claro. Como lo que habla también, bueno, yo lo había visto como también como algo de lo que habla la epigenética, que es al final una emoción y cambia y se queda tu órgano, algo así. Sí, lo que habla la epigenética es que la información se hereda a través de los genes. Claro. Pero es que aquí
empieza, tú me preguntabas dónde nace esto, qué onda, o Ajá, la biodescodificación, etcétera, y por eso abordamos a Hammer. claro. Pero es que Hammer nos entrega esta información, ¿sí? Entonces, haz de cuenta, en resumen, Hammer nos dice que detrás de una enfermedad hay un estrés alto, Ok, ¿sí? Entonces la gente vive en ese estrés, pero no lo ve. claro. A partir de esa información empiezan a crearse técnicas, fíjate bien, ¿eh? Pero son dos cosas diferentes. Una es la base de la información y otra son la técnica para buscar el conflicto que Hammer nos está diciendo que debe de existir tras un síntoma. O sea, tú tienes que ir, tienes un conflicto, tienes un problema de salud, tienes que ir a tu pasado a resolver. Sí, porque siempre vamos a encontrar una situación de estrés alta, donde empezó. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Empieza la Ajá, biodescodificación. ok. ¿Qué es la biodescodificación? Una técnica para, desarrollada por una persona, para encontrar la situación estresante que está alterando tu biología. ¿Sí? No descubrió nada. El que genera la técnica de la biodescodificación no descubre nada. Es una técnica que desarrolla, no descubre, desarrolla. El que descubre todo es Hammer, ¿correcto? Hammer nos da los descubrimientos, nosotros desarrollamos técnicas. Yo soy de la era de la biodescodificación, ¿no? Ajá. Pero recibo ahí una amenaza de que me van a demandar porque la palabra está registrada, bla, bla, bla. Y se me hizo de muy mal gusto, ¿no? Pero bueno, yo a mis alumnos que estudian conmigo los dejo estudiar, digo, usar mi marca, ¿no? Sin problema. Entonces, ojo, mucha gente se pregunta que dónde aprendí, ¿no? La realidad es que yo lo hice de manera empírica, pero después me empecé a buscar cursos porque siempre tenía la duda si lo estaba haciendo bien, Rafa. Ajá, Entonces claro. pagaba para decir, ok, este cuate es muy bueno, pero yo no lo estoy haciendo tan mal, ¿no? Ajá. Pero realmente no me formé en ningún lado. Yo cuando empecé a ver cómo lo hacían los demás y pagar para verlo, yo ya tenía una escuela de formación. Y entonces cambio mi nombre a biodesprogramación, pero era en ese momento prácticamente lo mismo de la biodescodificación. Pero con el tiempo, Rafa, pues empezamos a innovar, ¿no? Agregarle cosas, ¿no? Porque pues es la evolución, ¿no? Siempre estamos buscando evolucionar. El propio Hammer, si se hubiera quedado con su información médica que tenía, ¿sí? Y no se abre a que puede haber algo mejor, pues no hubiera descubierto todo lo que descubrió, porque nos Claro. deja detrás de cada órgano nos deja cuál es la emoción relacionada y lo explica. Y además nos dice dónde va a aparecer el relé afectado en el cerebro y lo documenta con tags. Se dice que dejó más de 60,000 casos registrados y él deja un testamento que se llama Testamento de la Nueva Medicina Germánica, que de hecho está en internet, lo puedes encontrar y ahí viene todo documentado de las personas que él atendió. Entonces realmente don chingón, pues es Hammer, ¿no? Y te digo, ya nosotros empezamos a desarrollar, yo en mi caso, lo digo con humildad, sin el afán de sonar presuncioso, desarrollo mi propia técnica, que es muy rápida, muy efectiva, y empiezo también a estudiar, por ejemplo, lenguaje corporal, empiezo a estudiar el rostro, cómo leerlo, y lo empiezo a agregar toda esta información a la terapia, porque yo daba terapia, ahora ya Ujú. no doy, pero daba terapia. Entonces yo a través de tu rostro podía ver si eras un gemelo perdido, si, por ejemplo, si en el vientre hubo dos en vez de uno, y eso te va a llevar a tristezas profundas o a tener ciclos de pérdidas y tener tristezas profundas. Eh, empiezo a meter esto, empezamos a meter tema de adicciones, cómo desprogramarlas, de dónde vienen, y bueno, al grado que llegamos hoy a, a esta escuela que te digo que formamos, tenemos 400 alumnos de más de 7 países distintos. Yo digo, no hay una revista como en la publicidad, ¿no? O Claro. que mida medios, como los medios, ¿no? Que se Sí. miden, pero yo creo que ahorita estamos en, yo creo que la escuela más importante del tema, con el plan de estudio más completo. Eh, Estamos creciendo impresionante. Digo, yo creo que vamos a llegar este año a los 600 alumnos. Te digo, ahorita tenemos contabilizados 7 países distintos estudiando con nosotros. Es online, dura 2 años, un diplomado, y ahí enseñamos todo esto, ¿no? Desde las bases de Hammer hasta lo que hemos desarrollado nosotros ya como biodesprogramación,
que yo creo que ya superó la biodescodificación. Claro. Inclusive esto había referentes en España que estaban fuertes en aquella época, yo recuerdo, pero ahorita pues ya hay escuelas españolas metiendo lenguaje, las cosas que Ok. nosotros estamos haciendo, o sea, ya nos están de alguna manera, pues sí, o sea, estamos siendo referentes, ¿no? Innovando y siendo referentes, ¿no? Oye, y tus alumnos, o sea, la gente que va es para aprender y también poderlo hacer, pero también me imagino, pues la gente ahorita está escuchando, oye, es que yo tengo diabetes, yo tengo ansiedad y, o sea, también para sanarse ellos mismos, o sea, o cómo lo pueden hacer, ¿es en base a Qué tomar todo el buena curso pregunta. o es una, cómo lo puedes dividir? Porque dices, ah, ok, yo doy coaching o algo y lo puedo complementar, pero dices alguien que te está escuchando ahorita y dices, oye, es que pues yo tengo una emoción, yo ya me divorcié varias veces y todos me engañan y Sí. Bueno, algo más primero hay que personal. comprender que se puede tratar desde una gripa hasta un cáncer, Ok, ¿sí? Y, eh, bueno, y también vemos situaciones, ¿sí? Vemos la parte conductual, también sabemos la parte de la conducta del ser humano, que te hablo de la alteración del comportamiento, sí, porque a una persona le gusta agarrar lo ajeno o cosas así, ¿no? Temas de dinero, por ejemplo, eh, hay mucha gente que no sabe, porque de repente es normal que de repente te vaya mal, ¿no? Pero estar mal todo el tiempo, o como yo que estaba bien y luego me caía, pues no es normal. Pero lo que sí podía ser considerado para mí una enfermedad es que te acostumbres a eso. claro, que la Eso gente está ya lo vea cañón. normal, sí, Claro. claro. Entonces hay que ver la situación de cada persona. Nosotros damos cada mes una sesión informativa. De hecho, yo me meto mucho al proceso. Yo estoy en el WhatsApp con mis alumnos. Tenemos más de casi 30 generaciones ya. Y yo estoy en el WhatsApp con todos mis alumnos y trato de estar al pendiente de ellos. Y hacemos sesión informativa gratuita. Y ahí yo siempre les digo, hey, si tú lo que estás buscando es sanar tu enfermedad o una situación, mejor pide una consulta. Ok, claro, Es algo más más. barato, es más rápido y es más sencillo. Pero si tú quieres convertirte en terapeuta, entonces inscríbete. Ok, Y pues, ha sido la locura. Tenemos psicólogos, terapeutas de otras corrientes. Para mí la biodesprogramación y los descubrimientos de Hammer pues van a la raíz del síntoma y para mí es la madre de todas las terapias. O sea, para mí la base de cualquier terapeuta, la base, así se dedica al Reiki, al hipnosis, a lo que quieras, ¿no? Tiene que saber esta información, porque esta es la raíz del tema. Lo otro lo va a ayudar a sanar, lo otro va a ayudar a trascender un tema, pero aquí vas a ver por qué es la raíz. Entonces, es bien importante para mí. Yo por eso me enamoré de este tema. Te digo, la vida me ha llevado hasta aquí y yo he podido sanar mi vida. Estoy a 25 kilos arriba. Eh, no, dolores de cabeza todas las semanas, gastritis todos los días, pastillas en todos lados, en mi carro, en mi casa, y todo eso ha quedado atrás. No quiere decir que no me enferme, ¿eh? Y no claro. quiere decir que de repente pueda hacer un mal coraje y tener un dolor de cabeza, o una diarrea, o una inflamación estomacal. Es así. O como el otro día que andaba aquí en México, vine a una entrevista, eh, la semana pasada, que vine a Pachuca y a Cuernavaca a unas conferencias, y pasé aquí una entrevista a la Ciudad de México y ahí por el World Trade Center, enfrente, me quedé bobeando viendo una casa que decía Casa de María Félix y me torcí en un hoyo que está impresionante Ajá, ok, y no sabes, pero también vemos accidentes nosotros y claro. torceduras. Hammer no se metía en fracturas, ni accidentes, ni dinero, ni relaciones personales, él solamente veía síntomas. La parte en donde te digo que nosotros como biodesprogramación hemos revolucionado la técnica es que hemos encontrado relación directa también con los accidentes, con las emociones de las personas. Ahorita te estoy diciendo, me torcí hace un par de días, qué es lo que yo estaba pensando. Íbamos a una entrevista, dejamos el carro en el estacionamiento del World Trade Center, salimos y yo cuando vi la dirección en mi celular dije, esto está muy lejos. Pero mi equipo me decía, vámonos a pie. El calor, güey. Yo viendo que estaba bien lejos, yo empecé, güey, regresémonos por la camioneta y vayamos a la calle. Y todos, no, vámonos a caminar. Y yo iba con ese estrés de, ¿qué hago? Y chin, me torcí. Ojo, la base es Hammer.
Porque Hammer dice que si un tobillo está afectado es porque hay dudas en la dirección. Ok. Porque es lo que yo te decía al principio. Y suena es tan simple que suena estúpido, Rafa. Claro. La gente que oye, mira, es bien difícil, porque estamos haciendo esto, pero tú vas a tener que dividir esta cápsula pequeña. Claro, Yo sí, también lo hago. totalmente, sí, así, En mi así es. TikTok lo explico. Y si Sí, alguien dice, te torces el pie porque dudas a dónde ir, qué pendejada está diciendo este hombre, sí, ¿no? claro, O sí, sea, sacan de se contexto. saca de contexto todo, porque no lo oyes desde el Claro, principio. Pero en fin, es algo a los que nos sometemos todos sí, los que nos dedicamos ya a esto, sé. ¿no? Pero Hammer dice, la afectación viene en un síntoma cuando la persona altera un dolor, por ejemplo, de tobillo o de talón. Pero te digo, él no se metía a este tema de los accidentes. Una torcedura y donde te falseas el tobillo, tendrías que buscar una duda en la dirección. Claro, Personas que chocan, hay increíble, yo he atendido consultas donde chocan por atrás todo el tiempo, les pegan en el carro o le pegan siempre a alguien y llevan 20 choques en su vida. O sea, o que se han fracturado un montón de partes del cuerpo, ¿no? Entonces ahí nos vamos, por ejemplo, al embarazo. eh, Híjole, pero siempre encuentras la causa. Cuando la encuentras, el cerebro desconecta esa información. o sea, por eso es mucho hacer conciencia, o sea, de lo que te está pasando, hacer consciente. Por ejemplo, hace rato yo te platicaba, yo no era, o sea, yo vivía con la familia, con mi papá piloto, y de repente cuando yo repito lo mismo, aunque ya era piloto y de repente entro al mismo grupo de trabajo donde ya veo que también yo iba a hacer lo mismo, estar alejado, ahí hice esa conciencia y por eso renuncio. Sí, es que mira, nosotros como seres humanos tenemos un sentido biológico de estar aquí. Ajá, El sentido biológico es reparar la historia, reparar. O sea, y esto lo podemos ver de manera muy sencilla. ¿Cuántas veces o cuántas la mayoría de los seres humanos queremos inconscientemente ser mejores que nuestros claro, padres? ¿Sí? sí, así es. Entonces, y si no, no existiera la evolución del ser humano, seguiríamos cazando mamuts Ah, sí, sí, aquí en el campo, ¿no? sí, ya sé. Entonces, venimos a evolucionar. El problema es que como no somos conscientes, repetimos en vez de reparar, en vez de evolucionar. Entonces yo creo que probablemente tú seas doble por concepción, que yo he descubierto que el doble por concepción más bien repara a su familiar. O sea, ¿qué quiere decir doble por concepción? Que tú naciste la fecha de concepción de tu padre, ¿sí? Cercana. Entonces eso hace que repitas cosas como ser aviador o ser piloto, ¿sí? Pero repares la parte del abandono, quizá que papá no estuvo Claro. y tú sí quieras estar. De hecho, por te digo que hemos evolucionado muchas cosas, ¿no? Yo acabo de publicar un libro donde publico lo que te menciono, lo que hemos podido descubrir. La literatura decía que el que nacía el mismo día o el mismo mes, más o menos 20 días de diferencia de un ancestro, le llaman doble y esa persona repite muchísimas cosas de la anterior, ¿no? Tú de tu padre, tú de tu abuelo, de tu abuela, en fin. Si nació en abril, tú también en abril, se genera esa duplicidad de información y se repiten ciclos biológicos memorizados. Eso está comprobado, ¿eh? Ujú. Pero cuando es doble por concepción, la literatura, cuando yo entré a estudiar esto de la biodescodificación, pues yo me decía que prácticamente era lo mismo, repetías. Yo llevo más de 3.000 consultas, entonces dentro de esas consultas era mi investigación. Y ahí me di cuenta que el doble por concepción sí repite ciclos biológicos memorizados, pero siempre inconscientemente está queriendo no repetir las cosas que hicieron daño o que afectaron, ¿no? Por ejemplo, yo, en el caso de mi papá, también tuvo sus temas, ¿no? Tú sabes, la época de nuestros padres Sí, ya era sé. como militares, Generales. casi, casi, ¿no? Entonces, Ajá. de repente, pues que mi papá, por ejemplo, sí nos pegaba con el cinturón, cosas así. Yo jamás le pegaba a mis hijos, ¿sí? Mi papá no estuvo en mis eventos. Yo estoy un poquito repitiendo eso porque viajo mucho, pero mi papá que estaba en la casa no lo sentías. Y yo trato de hacerme sentir cuando veo a mis hijos, no ponerles atención, en fin. Te digo, siempre estás con esa parte de yo no quiero repetir lo que mi padre hizo, lo que mi abuelo. Y entonces yo le llamo a este doble un doble reparador.
reparamos la historia familiar. Entonces solamente hay dos cosas, Rafa, o repites o reparas. ¿Cómo saber si está repitiendo algo o reparando? Ajá, exacto, sí. Podemos repetir cosas buenas Ajá. también, ¿no? Pero estamos en modo repetición. Yo te digo que es cuando estás ante situaciones que se están repitiendo y que te duelen. Eso quiere decir o que lastiman. Eso quiere decir que algo no se ha entendido y no se ha sanado. ¿Y cuándo sabes que estás reparando? Cuando te sientes feliz. Yo te aseguro que tú cuando estás con tus hijos o tu familia te sientes feliz Claro. porque estás reparando que no estuvieron Ah, contigo. ok. ¿Sí? Una persona que quizá, yo pongo un ejemplo muy fácil, imagínate, yo no me veo dando un masaje, o sea, no me veo, ¿no? Dedicándome Ajá, a dar claro, masaje. sí. Y es muy loable la labor, pero no resueno con eso. Claro. Y yo veo a alguien que digo, qué paciencia, estás sobando a alguien, o sea, no lo puedo creer. Pero es que yo no resueno con eso. ¿Quién va a resonar con eso? Quizá una persona que en la historia familiar haya golpes. Ok. ¿Sí? Y aquí nosotros también vemos la parte de cómo reparamos con los oficios. ¿Sí? Ok. Entonces, si hubo golpes, la abuela fue golpeada, a lo mejor la nieta soba. Y la Biblia lo dice, ¿no? Los pecados de los padres trascenderán hasta la cuarta, quinta Sí, generación. correcto. Los abuelos comían uvas, a los nietos le rechinan los dientes. Hay muchas frases que nos están dejando ya que lo que se hizo en el pasado de alguna manera nos condiciona en el presente. Es que llama mucho la atención eso que dices porque, digo, yo lo veo con ejemplos de la vida. Por ejemplo, tengo un amigo que siempre está de traje. O sea, él es piloto, pero terminando sus vuelos siempre está con corbata todos los días y sus hijos los viste igual. Entonces, los niños parecen señores chiquitos. Entonces dices, pero pues no le están dejando ser niño y el papá está así. ¿Qué pasa? Pues muy probablemente es que se genera esa duplicidad de información, ¿no? Ajá. Luego, fíjate, en el caso de mi padre con sus hermanos, todos son José. ¿Ah, sí? José Luis, José Constantino, Ah, ok. José Fernando, Sí. ¿sí? Entonces, y de alguna manera hay ese deseo inconsciente del padre, ¿cómo se llamaba mi abuelo? José. Como que dejara un legado. Sí, como que quiero que sea como yo. Ajá, como que ¿Sí? aunque me Entonces muera tengo hay que dar alguien ese que... ejemplo. Ok. Pero yo creo que lo mejor que puedo hacer es dar la libertad al niño que sea lo que quiere ser. Claro. Sí, porque tristemente sí es lo que veo que dice, a ver, digamos, el caso de mis papás, de su papá, todos son Manueles. Y entonces digo, ¿por qué repetir lo mismo? Si el papá hace lo mismo, ¿por qué repetir y no ser realmente lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿cómo vas a darte cuenta? Pues porque estás siendo programado por alguien que ni siquiera, o sea, tú no pensaste en ser como te programaron, ¿no? O sea, tú desde chiquito te vas formando con el idioma, con lo que tú estás viendo La cultura. en la cultura y al final le jodes la vida, ¿no? Sí y no. O sea, sí, O ¿no? sea, dependiendo tu vida como sea, Ajá, ¿eh? sí. Yo soy Juan Fernando, le puse uno Juan y otro le puse Fernando. O sea, cuando yo empecé a descubrir esto de la bio y dije, ya les partí la madre, pero no es así. Porque si yo analizo mi vida de verdad, no ha sido tan mala, ¿eh? Claro. No, en mi caso personal no he tenido abusos. De verdad creo que si igual no fui tan feliz porque mi padre era muy exigente, pero no creo que haya sido algo tan horrible, ¿no? Ok, Como ahora que doy terapia o que di terapia, me doy cuenta de las cosas que llegan a vivir los hijos con sus propios padres, ¿no? claro. Eh, yo creo que está bien, o sea, yo creo que va a llegar el punto en que el niño pues va a decidir si quiere en verdad ser como el padre o no. Sí, yo creo que llega una edad, ¿no? Porque pues, al principio como que no tienes tanta conciencia, pero con el paso del tiempo, o sea, yo por ejemplo he dejado de hacer muchas cosas de las cuales vi que en la familia hacían tantas cosas que fui rompiendo como esas cadenas del pasado, ¿no? Renunciar a un trabajo, renunciar a una religión, comer o sea, mi familia era que se come aquí a las 2 y todos a comer. Y todo eso militarizado y así dices, o lo repites como tú dices, o lo desprogramas y dices, ¿sabes qué? Me cae el 20, o sea, me cayó el 20 tarde, pero al final estaba repitiendo eso. Mira, Rafa, cuando hay un exceso, la situación te va a llevar, somos,
somos seres humanos eh, incongruentes y también pasamos de una polaridad a otra. Sí, ¿Qué es lo que pasa? Mi papá me dio todo a cuentagotas, no estuvo, bla, bla, bla. Y ahora yo me voy a la polaridad contraria. A mis hijos les sí. doy todo, los dejo hacer todo. Ajá. Y al final, los dos excesos son malos. También, sí, ¿Mm? correcto, sí. Porque yo te lo digo porque en consulta yo lo he visto. Oye, pues mira, mi papá hizo esto conmigo, yo hice esto, pero traigo broncas con mi hijo. Porque Sí, ya se hizo un desobligado, porque le di todo, es borracho, no trabaja. O sea, lo que la información nos invita, Rafa, que es donde digo que no se desaparece la información, ajá, se transforma, sí, ¿sí? Tú transformaste la información que tenías de tu papá. No estuvo, era como militar, tú das más libertad. Pero, desgraciadamente, la mayoría de las personas nos vamos a todo, al otro exceso. al extremo, claro, Y sí, la información es cierto. nos invita, no fue el problema el que no te diera nada. El problema es que debía de haberte dado algo. Y tú no entiendes eso, nosotros no comprendemos, no, es que hay que darles todo. O sea, nos vamos al otro extremo. Siempre hay que mediar el equilibrio. Yo creo que Sí, eso es muy en el importante, equilibrio está la felicidad del ser humano. claro. ¿Sí? No sabes de manera inconsciente cuántas mujeres no pueden tener un hijo, Rafa. No pueden tener hijos. Y no saben que es porque la abuela tuvo 28 o 18 con todos los abortos. O sea, esa es una razón por la cual no. Claro, si la chava, yo la he podido descubrir, es doble por concepción, va a reparar no teniendo hijos, Rafa. Y aparte no solo eso, imagínate una mujer con 18 hijos, Rafa. No, sí, No la sí, chingues, ya o sea, traes si dos, después del tres, sí. tercero ya no quiere más la mujer. Sí, ya con él, Era sí. tiro por viaje, no había protección. El abuelo decía, "Oh, ahí voy para allá y prepárate, es más, báñese y esté lista". Oye, ya para el quinto, sexto, ya la mujer ya no quería. Claro. Y luego los abuelos de repente llegan tomados. ¿Quién va a querer hacer el amor con un hombre que huele a alcohol horrible, a cacahuates, alcohol? O sea, imagínate la escena. Yo lo pongo así drástico. Claro, sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las nietas ahora no quieren tener hijos ni pareja, güey. Sí, es lo que veo que ahora la gente tiene animales. Sí, claro. Animalitos, Sí, perritos, gatitos. que eso no hay que ir al hospital, no los traes en el vientre 9 meses, no hay dolor, no. O sea, son cariñosos, no pagan mal también de repente, ¿no? Te quitas de muchos problemas. Pero siempre, cuando veas a una mujer que no tiene hijos, no, porque aunque no pueda, por la biología, buscas y vas a encontrar que la abuela tuvo muchos. Y ella inconscientemente está reparando. Es válido y está bien, Claro. pero que seas consciente por qué. Claro. Y que no seas un robot que vas ahí y dices, yo no quiero tener hijos, no me quiero casar. ¿Y sabes por qué? No, nomás no se me antoja, no, es por esta razón. Está reparando la historia de la abuela. Y ya les preguntas cómo se llama tu abuela María, y tú María, ¿y en qué mes naciste? Pues en junio, y tú en abril, pues son dobles por concepción. Claro. Ok. Sí me llama la atención ese tema del doble y de concepción. Fíjate que hay algo curioso que mi hija nació un día antes ¿De quién? de mi cumpleaños. Es Y, tu doble, ajá, por fecha de nacimiento. y Steffi, que es la más pequeña, nació un día después que mi esposa. Es su doble. Yo creo que detrás de eso, inconscientemente hay un deseo, fíjate bien, hay un deseo inconsciente que nuestro hijo sea como nosotros. Sí, claro, sí. Sí. Entonces, ojo, ¿cuál es la que nace después de ti? La primera, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 3. Ok. ¿La primera es la que nace despuésito de ti? ¿La primera? No, es la segunda. ¿Tú qué número de hijo eres? Es el segundo. Ajá. Entonces, fíjate Ajá. cómo ahí está impreso ya, Sí. este soy yo, Ajá. Ah, ok. ¿sí? Este soy yo. Y, conscientemente, tienes relaciones exactamente en la fecha que tiene que coincidir, inconsciente, ¿eh? Ajá, qué increíble. Qué increíble, ¿verdad? Ajá, sí. Para que nazca exactamente en tu fecha. Ajá. Y sí, hasta ella me dices que soy tu doble, es igual que tú. Sí, son iguales. Ajá, Y sí. tienen dos características, o se la llevan muy de poca madre o van a chocar mucho. Claro. ¿Sí? Pero tú tienes que comprender, mira, yo por ejemplo tengo un hijo que se llama Fernando
Y Fer es como yo cuando era niño. Ajá, ok. De repente yo lo veo y mira, mi papá, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Así rápido. Tú vas a ser abogado, eres bueno para contestar, ¿no? Bueno para... ¿Y cómo le haces para contestar? ¿Cómo le haces? ¿Y cómo le haces? Fernando es igual. O sea, contesta y se la saca de la manga así, sas, ¿no? Y me enoja porque es tu espejo, es lo que no te gusta de ti, ¿sí? Y te detienes, ¿no? Porque ya cuando conoces la información y eres consciente, dices, güey, soy yo. ¿Qué necesitaba yo a esa edad? Me contesta un abrazo, no un golpe, no un regaño, un Claro. abrazo. Mi papá cuando le contestaba así me pegaba. Ajá. Yo acá digo, necesito un abrazo, necesito que platiquemos. Entonces yo me siento a platicar. Ok. Pero soy consciente que él es mi espejo, ¿me explico? Y así es, ¿no? Ok. Y cómo, qué interesante que es que al final, si tú no lo resuelves o no logras el equilibrio, sigue y sigue, ¿verdad? O, Sí, cuando un trauma, una situación ajá, dolorosa no se resuelve, la situación baja a las generaciones que siguen, ¿sí? ¿Cómo se resuelve? Mira, mm, se resuelve cuando se comprende. ok. Tú me hablabas de la comprensión, de la percepción, Sí. cambio de percepción o tomar Ajá, conciencia, me sí. dijiste. Nosotros en la biodesprogramación hemos ido un poco más allá de eso. Oye, ¿por qué no tienes hijos? Ah, ya, mi abuela tuvo muchos. Ah, ok, ya tomé conciencia que es por eso. Mm, Nosotros en la bio te llevamos más allá. ¿Cómo te lo explico? Tratamos de ir a una comprensión amorosa en todas las situaciones. Te voy a poner un ejemplo. Una niña que su padre la abandona cuando cumple 5 años. ¿Mm? Tú puedes ir a terapia y decir, oye, pues mira, tu papá te abandonó, toma conciencia que él no tuvo papá tampoco. Cuando te metes a analizar la historia familiar, que hay técnicas para eso, inclusive cuando no hay información podemos usar la intuición, quizá te enteras en terapia que tu padre fue abusado íntimamente, por no usar una palabra que esté prohibida acá, íntimamente fue abusado, tu papá, por quizás su propio padre, o un tío que representa al padre, simbólico, y él, al tú cumplir 5 años, huye. ok. Entonces, cuando tú llegas a la comprensión, cuando yo estudié biodescodificación o empecé a leer sobre eso, decía que sanar, la forma de sanar es perdonar. Y yo creo que el perdón no debe de existir, Rafa. Yo he ido más allá. El perdón no debe de existir porque nosotros en la bio estamos conscientes que no debes de hacer ningún juicio, porque el juicio te condena. Cuando tú enjuicias a una persona, lo único que estás haciendo es condenarte a repetir esa situación toda tu vida. O sea, no lo enjuicias por el sentido de que, a ver, pues realmente así fue porque así lo educaron y pues fue una consecuencia. Sí, para allá voy exactamente. Yo puedo decir, mi papá fue muy malo conmigo, lo odio, no logras trascender esa información. ¿Qué va a pasar? Te vas a casar con una pareja Claro. que te haga sentir de la misma Ok. manera, ¿sí? Porque estás buscando como, yo lo explico de esta manera, este está amplio y Ajá. además medio confuso, pero es muy interesante, porque no hay literatura al respecto. O sea, yo lo que te estoy diciendo es, he tratado de comprender por qué funciona así el cerebro. Pero yo creo que si el cerebro, lo que me queda claro es que funciona por sentido de supervivencia y siempre busca tu bienestar. Entonces, si tú ves una persona que muchas personas se han casado con sus papás, ¿no? Y era lo que menos querían. Sí, ya sé. Entonces, si tu inconsciente biológico dice, este hombre o esta mujer es como mi papá, pero en buena onda, porque aparte cuando estamos en modo cacería siempre mostramos nuestro lado amable, ¿no? Te enganchas, te vas a enganchar porque ahí va a estar. Por eso yo digo que el amor no es o no es como lo creemos que es. Realmente lo que hacemos es que resonamos. Y lo que vemos en otras personas es la reparación de la historia familiar.
Y eso nos hace Eso es lo que feliz. estás viendo, Sí, como si dices, fuera ciego. no mames, es mi Es papá, pero este no pega, ni Ajá, grita, ya. y se mueve igual, y camina igual, su lenguaje corporal es igual de ordenado, pero no grita. Ah, Ajá. porque no lo has visto enojado, ¿no? Claro. Pero Has visto la resulta que buena acaba parte. siendo igual. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que digo es, el cerebro te va a llevar inconscientemente a querer reparar esa historia y te va a querer, como tú dices, Ajá. eso estuvo mal vivido, buscas, yo creo que inconscientemente repararlo, pero acabas repitiéndolo, Claro, ¿sí? totalmente. Yo, porque no puede ser, ay, yo me voy a poner con mi papá porque me pega y tengo una novia que me pega y me enamoré de ella por sus golpes. No, 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 no. O sea, realmente buscas repararlo. Es mi papá, pero en la parte buena y esta persona no. Cuando llega a darse ese caso, porque los perfiles de las personas son iguales, pues dices, no, yo no quería a mi papá y vine a casarme un hombre igual, ¿no? Acabé repitiendo. ¿Por qué? Lo que te ilusionaba es que no pasara lo malo, solo se quedara lo bueno. Pero bueno, acabamos repitiendo. ¿Qué es lo que yo hago? Yo propongo la comprensión amorosa, ¿sí? Cuando tú ves que tu papá te abandona, no porque no te amó, sino porque quizá no quiso repetir la misma historia de abuso contigo y no encontró las herramientas. Lo único que pensó, su herramienta única que le pasó por la mente es huir. Y se va, tú ahí ya no necesitas perdonar, Ok. porque ya lo comprendes. Yo, por ejemplo, tuve que trascender o llegar a la conclusión que muy probablemente mi papá tuvo un abuso a cierta edad y él a partir de esa edad, fíjate, cambió con nosotros, ya no era amoroso, era exigente. Mi papá fue amoroso antes de los 10. Ok. A partir de los 10 con todos eran Súper. cinturonazo, golpes, Ajá. castigos. Empecé a preguntarme qué le pasó a los 10 años. Y ahí encontré que probablemente pasó algo que no le gustó, entonces ya no supo dar amor después de los 10. Ok. Ya no supo tocarte de Ok, la manera claro. adecuada, ¿sí? ¿Lo alcanzas a ver? Sí, claro, Entonces yo sí. siempre lo juzgué y decía, bueno, lo voy a perdonar, te perdono, papá. Sí me partiste la madre, güey, Ajá. pero te perdono. O Ok. sea, sí, sí, eres Sí, un sí, culero, sí. fuiste un culero, Claro. te perdono. O sea, no, güey, ya cuando ves esto, y sabes qué, papá, discúlpame, no tengo nada que perdonarte. O sea, a lo mejor no tuviste el nivel de conciencia para trascenderlo, pero ya lo comprendo Claro, hay y una no, razón. no necesito nada que perdonarte. Lo entiendo, lo comprendo. Claro, o sea, sí, es que es increíble cómo pasamos todas esas circunstancias y desgraciadamente, como si la gente, o sea, qué padre, ¿qué es lo que haces, no? Porque al final estás ayudando a muchas personas a no repetir, a sanar. Creo que es una labor muy padre lo que estás haciendo. Sí, yo creo que estoy haciendo lo que me gusta, Rafa. Ajá, Y claro, ya por consecuencia, y estoy en congruencia. qué En padre, congruencia. Cuando tú estás en congruencia, todo fluye. claro, por supuesto. Mucha gente está enfocada su energía a controlarlo todo para que salga bien, Ajá, cuando la realidad es que debemos de claro, volcarnos a estar en congruencia. O sea, que la intención sea lo mismo que la acción. Que mucha claro. gente está enfocada en la acción. La Sí, acción, tú puedes hacer las cosas 1000 veces, te va a salir mal si tu intención no está bien. claro. ¿Sí? Hay que revisar nuestra intención, estar en congruencia. Cuando tú te preocupas por eso, no ocupas controlar nada, todo sale perfecto, Ok, todo fluye. Como ahorita, llegué temprano a la cita que me otorgaste, el taxi bien, el tráfico bien, pero es que yo quería venir, claro. yo quería estar aquí Así es, contigo. sí. Si yo dudo, como la vez que me torcí el tobillo, Ajá, o sea, ay no, sí, todo yo sale. no quiero ir con pinche Rafa, no, la verdad es que no me late. No Algo va fluye. a pasar, Ah, chocas, no sí, llega el carro, esto, o sea, en fin, hay que estar en congruencia. Cuando tú estás en congruencia te alineas con el universo y fluyes con él, es como si fueras un barco velero y te dejas llevar. Y aún estando bien en congruencia, si algo no sucede a favor, ajá, es que no era por ahí. claro, Que yo digo, cuando ya te cuesta mucho trabajo algo, es que no es, ¿no? Ya no es. O sea, yo lo suelto, ¿no? Yo lo suelto. Entonces, yo simplemente estoy haciendo lo que me gusta y creo, por ejemplo, también ayudamos a muchas personas, tenemos becas en el instituto, ahorita acaban de llegar cientos de despensas a la oficina que vamos a regalar con los pagos de los alumnos, o sea, ayudar a la gente humilde. Y no vas a llegar a, yo que sé que
la carencia, viene de una creencia, Claro. pues yo no voy a ir a darle una despensa a una persona de la calle a decirle, oye, güey, pues tú deberías de estar aquí, cabrón, mira, Ajá. porque para él está perfecto estar ahí. Claro, sí, sí, sí. Y si yo hago Por eso, la le gente estoy no lo haciendo un entiende. juicio. Yo voy y le entrego la despensa. O sea, y es que le vas a dar dinero es para drogas. No lo sé para qué lo quiero usar. Ajá. Yo quiero ser congruente conmigo y le quiero ayudar. Y lo das, ¿no? Tenemos becas, estamos en esa parte, sí estamos porque formé una fundación Claro. y estamos ahora en diciembre regalamos 500 cobijas y nos fuimos, todo mi equipo nos fuimos, los de la clínica. Ajá, ok, qué padre. Tengo una línea de vitaminas, también los invitamos, del equipo de las vitaminas, del instituto y de otras empresas que tengo, todos nos subimos a camionetas y a buscar gente en la calle para regalarle las cobijas, ¿no? Ahí están los videos y eso es ser congruente también, Rafa. Claro, ¿Verdad? Y cuando lo haces así, pues yo creo que te va bien, de claro. alguna manera, ¿no? Claro, y por eso la verdad es que quisimos invitarte a este podcast que se llama Indescriptibles. ¿Por qué le puse? Pues porque Indescriptibles, porque creo que somos más allá de lo que quizás nos imaginamos que De lo que podemos hacer. vemos, ¿no? De lo que vemos, ¿no? Así es. Entonces, oye, la gente que te quiere buscar, quiere recibir coaching o ir a tu instituto, ¿dónde alguna página que Mira, les yo ya puedas- no doy consulta, pero ahí Ah, ya tengo no. gente en mi equipo que da Ajá. consulta y muchos alumnos que se han graduado Claro. conmigo que dan consulta, ¿no? ¿Dónde te pueden buscar? Yo ahorita me metí a estudiar psicología y es poco tiempo el que me queda, la verdad. Claro. Pero bueno, me puedes buscar en Biodesprogramación, Fernando Sánchez, ¿sí? Ok. Si le pones en Google, te va a aparecer ahí mis redes Instagram, TikTok estoy como Fernando Sánchez Bio, en Instagram también, nada más Bio, Fernando Sánchez Bio. En YouTube y en Facebook estoy como Fernando Sánchez Biodesprogramación. Nada más decirte, invitar a toda la gente, tengo más de 1500 videos en YouTube por síntoma, por enfermedad, y donde ponemos ejemplos de cómo detrás de un síntoma y Claro. además se comprueba. Yo creo que Sí, tú no, llegaste no, a ahorita verlo, me ¿no? sorprendió así lo que Sí, me sí, dijiste. que, oye, ¿cómo supo este cabrón que yo tengo ese Sí, problema? no, está Pues cañón. por tu síntoma. Claro, Entonces, pues ahí está, ¿no? El que quiera ver que vea y el que quiera oír que escuche. así es. Pues muchas gracias, mi querido Fer, por darte la vuelta, viajar y estar aquí en la Ciudad de México. No, Rafa, Te con todo el agradezco placer es mucho. mío. Y así es que por favor sigan a mi querido Fer y gracias por estar aquí en este episodio a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio de Indescriptibles.